Bueno, primero que nada, quisiera empezar este episodio agradeciéndole a Giovanni Carlo, ahí me va con Ciarlo. Ciarlo, Ciarlo en español, sí. a Giovanni Ciarlo, Ciarlo en italiano. a esta conversación. Primero que nada, muchísimas gracias, Giovanni, por aceptar hablar conmigo. Claro, es mi gusto, Alan. Gracias. Y bueno, a Giovanni yo tengo el gusto de conocerlo de hace años, hemos conversado un par de veces, o sea, años, pero tampoco es que hemos hablado mucho y la coincidencia ha sido en Huehuecoyotl, una ecoaldea fundada hace muchos años por él y otras personas en Tepoztlán, Morelos, México. Y Giovanni, me gustaría echar una mirada hacia atrás, algunos años, y que nos compartieras algunos momentos que fueron claves a llevarte a la fundación de una ecualdea tan importante, ¿no? Conocida en México como es Huehuecoyotl. Nada más para conocerte un poquito más y de ahí partiremos nuestra conversación. Sí, claro. Gracias por mencionar Huehuecoyo y darle ese punto de importancia en México, que seguramente en algunos círculos lo tiene más que en otros, pero ha sido el logro en mi vida personal. Una de las cosas que he soñado y que he logrado es justamente crear una, una aldea que poco a poco se fue formando, se fue definiendo de maneras distintas, ¿no? Al inicio era simplemente juntarme con gente que compartiera mis ideas, mis puntos de vista, mi visión del mundo, que compartiera una cierta ideología por mejorar nuestro paso por la tierra, ¿no? Es decir, que siempre hemos tenido, bueno, en mi juventud, como yo crecí en los 60 y había mucha rebeldía y mucha búsqueda de alternativas y mucha crítica del sistema, básicamente. Entonces, en la universidad siempre tuve yo esa inquietud de decir, bueno, si tenemos esta crítica y si hay tantas cosas que mejorar, ¿por qué no las mejoramos? Hagámosla, ¿no? Pero desafortunadamente no había muchas alternativas que pudiéramos nosotros copiar, o por lo menos no estaban al alcance fácil. Y en ese sentido sí siento que mi generación tuvo que como inventarla un poco, irla inventando, así como íbamos. Entonces en eso, a medianos de los 70, yo andaba viajando en Europa un poco, luego aquí en Estados Unidos, donde ahora radico, y me fui a California, donde me encontré con una pequeña banda, vamos a decir, de viajeros, igual que yo, que venían de diferentes partes del mundo. La mitad eran mexicanos, la otra mitad vienen de Europa, Estados Unidos, Canadá y otras partes, ¿no? Argentina, etcétera. Entonces, ese grupo nos vimos a la cara y dijimos, pues este es el grupo con el que queremos trabajar, vamos a hacer algo, vamos a fundar algo distinto, ¿no? Y empezamos con el teatro como nuestra manera de activismo social. El medio fue el teatro y el teatro callejero especialmente, ¿no? Y ese grupo se llamaba Los Elefantes Iluminados. Los Elefantes Iluminados eventualmente nos fuimos a México, donde por medio de los compañeros mexicanos teníamos un poco de conocimiento del país y conexiones y lo demás, sobre todo en el mundo de las artes. Y ahí en México tuvimos la gran suerte de que nos mandaran a hacer nuestro show en todos los estados de México, en todas las áreas mayores de México, y sobre todo en las zonas indígenas. Esto fue para nosotros una gran escuela porque fue como 3, 4 años de gira por estas partes, viajando juntos como comunidad, como grupo, como artistas reconocidos un poco en los medios mexicanos. Y al final de ese periodo, como todavía teníamos esta inquietud de crear algo distinto, de resolver los problemas que veíamos en el mundo, decidimos comprar un pedazo de tierra, lo que pudiéramos, no teníamos mucho dinero, pero lo que pudiéramos, y hacer una pequeña aldea
aplicando todo esto que nos inquietaba, ¿no? Lo que era la ecología, lo que era eventualmente lo que se dio a conocer como la justicia social y cosas así, ¿no? Equidad, etcétera. Y entonces fue así que encontramos, después de mucha búsqueda, encontramos en Tepoztlán de Morelos este sitio que se llama Huehuecoyo, que no era nada, únicamente, era una milpa básicamente, ¿no? De como 30,000 metros cuadrados. Y nosotros éramos 20 personas aproximadamente, como 12 o 13 familias y niños, gente soltera, gente casada, una mezcla de ese tipo. Y ahí en ese lugar, Tepoztlán, donde encontramos esos 30,000 metros, nos dimos cada quien un pedazo, un cachito de ese lugar para construir nuestra casa lo mejor que pudiéramos. Y con la idea de que fuera todo construcción ecológica, entrar con la naturaleza, hacernos partes del lugar, no invadir. Toda esta ideología que nosotros ya veníamos cultivando desde hace mucho tiempo. Eventualmente eso se dio a conocer como una ecoaldea. Cuando lo hicimos no se conocía la palabra ecoaldea. Era más bien una comunidad ecológica, básicamente. Pero se hizo ecoaldea y, bueno, hay muchas definiciones de lo que es una ecoaldea, ¿no? Para nosotros era básicamente vivir con la naturaleza, hacernos parte de ella, construir nuestras casas con nuestras propias manos, con material local, natural, piedra, adobe, madera, cosas así. Reciclar todo el agua, porque ahí donde fuimos no había agua que pudiéramos sacar de pozos o de ríos ni nada de eso. Entonces el agua de lluvia es lo único que había. Recolectar el agua, filtrarla, distribuirlas a las casas, volverla a filtrar para luego tener 2 veces el uso de la misma agua, etc. Entonces esa era la idea. Por eso es que llegamos a Huehuecoyo. Yo seguí ese camino de aprendizaje y también otros compañeros y compañeras seguimos ese camino de aprendizaje. Yo eventualmente estudié una maestría sobre la sostenibilidad, especialmente sostenibilidad de las comunidades y de los negocios. Y a partir de ahí ya sigo haciendo arte, soy músico, sigo haciendo la música y eso, pero también me dedico como consultor de sostenibilidad y educador del diseño sostenible. Entonces eso es básicamente, así como me preguntas, un poco yendo atrás, a dónde estamos, cómo llegamos acá. Es en grandes rasgos lo que es. Gracias, Giovanni. Escuchándote, me surgió la pregunta de, ahora vamos a hablar más de gobernanza, más adelante un poco más de sociocracia, pero ¿cómo cambió la gobernanza, la manera en que se organizaba esta comunidad nómada que estuvo 3 o 4 años por México, a ya sentarse y tomar decisiones siendo una comunidad sedentaria? ¿Hubo cambios en eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió el colectivo? Y nada más que nos compartieras un poco cómo cambia en ese sentido un grupo que se movía y de repente decide ya sentar cabeza, como decimos en México. Sí, sí. Sí, qué buena pregunta, ¿eh? La verdad que no sucedió así tan blanco y negro el cambio, porque, bueno, la comunidad, el sitio Huehuecoyo, lo compramos en el 1982. Ya son casi 40 años, 38. En esa época, como éramos nómadas, nosotros tomábamos, todas nuestras decisiones eran en base al consenso. Pero era un consenso que nosotros mismos íbamos creando, no era un consenso formal, estudiado, con una metodología académica ni nada de eso, ¿no? Era un consenso que nosotros entendíamos que todos teníamos que estar de acuerdo para tomar ciertas decisiones. Entonces, es así como lo hacíamos. Eventualmente, ese tipo de consenso empezó, bueno, claro, lo que cambió mucho fue el tipo de decisiones que teníamos que tomar.
porque siendo nómadas, las decisiones eran más bien a dónde acampamos, cómo conseguimos comida para todo el grupo de 20 y cacho de gente. Éramos más de 20 porque había niños. Eran decisiones así muy prácticas, ¿no? Cómo arreglar un coche cuando se descomponía. Teníamos autobuses convertidos en casas y ese tipo de decisiones. Claro que cuando compramos terreno y empezamos a construir nuestras casas, nuestras decisiones ya se elevaron a otro nivel. ¿Cómo hacemos esto de manera ecológica? ¿Dónde encontramos la gente que nos pueda enseñar? ¿Cómo pagamos los gastos de tener un lugar así, de desarrollarlo? ¿Cómo nos protegemos? ¿Qué tipo de seguridad podemos tener en un lugar así? Entonces, el tipo de decisiones cambió radicalmente y eso nos llevó poco a poco a ir evolucionando nuestra manera de toma de decisiones. Fue por ahí a medianos de los 90 cuando conocimos a la maestra Bea Briggs y ella nos vino a México a traer toda una metodología más estructurada acerca del consenso. Cómo tomar decisiones por consenso de manera estructurada, como digo, ¿no? Entonces adoptamos eso durante un periodo. Bea se hizo también miembro del grupo, se juntó a la Ecualdea, compró un cacho de terreno y se hizo parte de Huehuecoyo. Entonces ya Huehuecoyo se hizo como el centro del consenso formal, vamos a decir, ¿no? Y eso nos sirvió muchos años, pero claro, el consenso es algo que, vaya, toma mucha paciencia, mucho saber comunicarse con los demás. Tiene todo un proceso. Las decisiones son fuertes, pero a veces sucede que no hay manera de darle seguimiento, ¿no? Se deciden las cosas, pero no se hacen o no se miden y eso, ¿no? Entonces, eventualmente empezamos a pensar, bueno, pues debe haber algún otro método, porque, como sabemos, la gobernanza, las tomas de decisiones de todos los grupos de la humanidad en general ha ido evolucionando, no es una sola manera de hacerlo, va cambiando y cambiando desde las pequeñas tribus a las ciudades, la democracia, la dictadura, todo lo que fuera, ¿no? Y entonces fue en ese momento, hace como, qué sé yo, 10 o 12 años, que empezamos a estudiar un poco sobre lo que es la sociocracia. Y tuvimos un taller de entrenamiento sobre la sociocracia y empezamos a aplicar un poco la técnica de la sociocracia, que es muy parecida al consenso, pero tiene una manera un poco distinta de llegar a las decisiones y de facilitar las reuniones de grupos. Entonces fue así, ¿no? Fue evolucionando por la necesidad misma de que ya llegamos a un tope con el método que teníamos y necesitamos mejorarlo cada vez. Y ahora no es que estemos usando la sociocracia al 100%, porque la sociocracia también requiere que la gente esté educada y que entrenada un poco, ¿no? Acerca de cómo usarla y cómo hacer... cómo formular las propuestas, cómo llevarlas al grupo, cómo escuchar la voz de todos y todo esto. Entonces, la estamos aplicando a nuestra propia manera hoy día. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido los pedazos de la sociocracia que han adoptado o implementado ahorita en Huehue? Sí, bueno, yo creo, se puede decir que soy el mayor proponente de que apliquemos la sociocracia en nuestras decisiones. Y como no hay otra alternativa, nadie ofrece, no, hagámosla de esta otra manera, pues entonces probamos con la sociocracia. Lo que más hemos aplicado, cuando yo facilito las reuniones por medio de la sociocracia, es hacer buenas propuestas, ¿no? Construir buenas propuestas, buscando cuáles son las metas que queremos lograr con esta propuesta, qué se necesita, con qué contamos, quién necesita tomar un rol o hacer ciertos trabajos, irlo formulando así. Tiene
una metodología para hacer las propuestas. Entonces, eso es una de las partes que a mí me interesa más que nada porque nos lleva a claridad, que todos puedan entender, que no se tomen las decisiones así, porque ya ves, a veces en una reunión alguien propone algo, pum, lo saca del sombrero y lo propone y se decide, pero no se exploró suficientemente, no se ha buscado las alternativas o el costo, cosas así, ¿no? Entonces a mí me interesa que las propuestas sean bien formuladas, claras y efectivas. Y la otra parte que también ahora estoy aplicando más y más es cómo escuchamos la voz de todos para tomar una decisión. Nuevamente, la sociocracia nos ha mostrado la metodología de escuchar la voz de todos, no dejar hablar a uno todo el tiempo, darle tiempo medido a todos, pasar 2, 3 veces hasta que todos hayan dicho lo que tienen que decir y tomar entonces tomar una decisión basada en toda esta información que nos da el grupo. Entonces eso lo estoy aplicando más y más en nuestras decisiones, en lo que puedo. Lo que ahora todavía falta es el siguiente paso, que es medir el impacto de esas decisiones, ver si logramos la meta de las decisiones y ese tipo de cosas. Ese es el seguimiento. Lo estamos empezando a hacer, pero también eso va a tomar un poco de tiempo porque no todos saben cómo se hace y tenemos costumbres todavía que romper anteriores, ¿no? Y aprovechando esto último que dices, y otro comentario que hacías, como que hay que entrenarse en la sociocracia, hay que cambiar costumbres, hábitos, tal vez también en cómo nos operamos, ¿no? Como personas en este modelo. ¿Has detectado como cuáles son esos, no sé si grandes retos, pero los retos, ¿no? Para implementar un sistema como la holocracia en la gobernanza de un grupo? ¿Has detectado así dónde está recurrentemente ahí el obstáculo para implementarlo? Ya, precisamente eso de cómo hacer propuestas efectivas, buenas propuestas, cómo llegar a una propuesta que, que cumpla con las metas de lo que se quiere hacer. Eso es un poco difícil porque la gente no tiene mucha paciencia, quiere llegar luego, luego, tomar una decisión, pum, yo propongo, no, lo hacemos así, pum. Y eso es donde hay que de veras parar un poco, alentar el proceso. Eh, es importante que la gente esté capacitada, porque si no entiende el proceso, se rebelan, dicen, no, pues ¿por qué esto? Si ya se propuso, si ya ya se decidió, cuando fulano dijo, ya se dijo, y cosas así, ¿no? Entonces son hábitos que requieren un poco de capacitación para entender cómo pasar por ellos. Eso es lo principal. Y luego también el seguimiento, como digo, no se vale nada más tomar una decisión sin ponerle una fecha para ver si se cumplió, si fue efectiva, si hay que cambiar la decisión, qué es lo que hay que hacer. Hay que ponerle tiempos a todo. Y generalmente una fecha en adelante, ¿no? 3 meses, en 6 meses vamos a revisar y rehacer esta decisión de alguna manera. Uh-huh. Quería preguntarte en tu experiencia entre el trabajo de la red global de Cualdeas. Ahora me voy a ir como de estar hablando de Huehue, como pum, a todo tu involucramiento. Has estado durante años colaborando en la mesa directiva de la red global de Cualdeas a nivel de las Américas, ¿no? Muy involucrado en el movimiento de Cualdeas, ya que ese nombre se acuñó, ¿no? Ese término se acuñó. Este, que nos platicaras un poco cómo has visto que este sistema de gobernanza, sociocracia u otros han ido emergiendo en la red global de Ecualdeas, tanto a nivel de otras Ecualdeas como preguntarte, ¿la red global de Ecualdeas funciona bajo sociocracia? Y si sí, ¿cómo funciona esto conectando ahora con Internet, que en los 60 no había, pero ahora sí, a esta red global y dónde has encontrado como la riqueza de un sistema para conectar a una red tan amplia? Uh-huh. También como, ¿cómo has visto en el casos más
¿no? Tocando tierra, cómo les va en este sistema, u otros tal vez que hayan explorado. Sí, bueno, mira, la Red Global de Ecoaldeas es un buen ejemplo de dónde se podría aplicar la sociocracia. Y hemos intentado aplicarla en la Red Global de Ecoaldeas. Sin embargo, por la misma razón de que se necesita mucha capacitación, es decir, todos los que participan en estas decisiones necesitan entender el proceso y saber qué es lo que viene, qué es lo que sigue, darle paso a todo, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, en la red de Latinoamérica que se llama CASA, que CASA es Consejo de las Américas de Asentamientos Sostenibles. Consejo de Asentamientos Sostenibles de las Américas. Esa es la versión de la Red Global de Ecoaldeas en Latinoamérica. Y están usando la sociocracia, están capacitando gente, hay cursos en línea que se dan por medio de CASA, la están aplicando lo más posible. Y creo que está funcionando bien, porque veo que se toman decisiones, la gente, hay cosas, ¿no? Suceden cosas y salen anuncios y boletines y no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que se está aplicando. No estoy tan involucrado ahora como antes en la red global, un poco, porque ahora me dedico más a la educación, entonces estoy muy enfocado sobre un tema particular que es la educación por la sostenibilidad. Y no está dentro de la red global de Ecoaldeas, sino de otra organización que formamos llamada Gaia Education. Están relacionadas, pero no son la misma. Entonces ahí es donde yo pienso que hay mucha posibilidad que la gente aprenda y que lleve la sociocracia a sus comunidades, que las empiece a aplicar más y más por medio del ejemplo que está dando la red global de Ecoaldeas. Sí. Me gustaría indagar un poco más, que nos platiques de este concepto de educación para la sostenibilidad. Recuerdo que en Huehue hace varios años había como un programa para jóvenes que iban a formarse allá a Huehuecoyotl. No sé si está, digamos, inspirado en eso, o fue una experiencia y ahora estás haciendo otras cosas, pero ¿en qué es educación para la sostenibilidad? Y luego me gustaría indagar dónde está el cruce entre la sostenibilidad y estar pensando en la gobernanza, ¿no? De grupos, de comunidades, de ecoaldeas. ¿Dónde está la intersección? Sí, sí. Claro, la sostenibilidad es todo un sistema. No es una pieza del sistema, no es la gobernanza solamente, no es la economía solamente, no es la ecología, el cuidado de la naturaleza solamente. Es la combinación de esas cosas, la relación entre ellas. Una pieza es igual a la otra, es decir, que si aplicas la sostenibilidad en el desarrollo ecológico, esa misma sostenibilidad se aplica en el desarrollo económico de ese lugar y en el desarrollo social igualmente. Entonces, dentro de la red de Ecoaldeas, hace 15 años reunimos un grupo de educadores de ecoaldeas de todo el mundo, éramos 23, que nos juntamos en Escocia para formar una base educativa de cómo la gente puede replicar esto de las ecoaldeas, cómo crear más ecoaldeas. La idea era multiplicar las ecoaldeas. Eventualmente también nos dimos cuenta que no solo las ecoaldeas, porque resulta que esa palabra es ecoaldeas, entonces está un poco limitada, pero queríamos incluir todas las comunidades sostenibles, municipalidades, bioregiones, empresas, todo lo que fuera comunidades, grupos de gente de que funcionen de una manera sostenible. Entonces, dentro de ese grupo, la idea que nos dimos fue que, bueno, trabajemos un poco más apegados a las Naciones Unidas, que también está trabajando la sostenibilidad en el campo más común, ¿no? Es decir, en el campo público, ¿no? Y nos basamos tomamos los 3 pilares de la sostenibilidad que ya se iban implementando por medio de las Naciones Unidas, ¿no? La sostenibilidad social, que es donde cae la gobernanza,
sostenibilidad ecológica y la sostenibilidad económica. Y dentro de la red de ecoaldeas nos dimos cuenta que faltaba una más, falta la visión del mundo, cómo nos relacionamos al mundo, ¿no? Preguntarnos, ¿qué venimos a hacer aquí? ¿Qué estamos haciendo nosotros los humanos que pasamos por esta tierra? ¿Y de qué se trata esta vida? Etcétera. Entonces, esa parte nos pareció muy importante, por lo que agregamos una cuarta eh, base a la sostenibilidad, que es la visión del mundo. Entonces, estos cursos se dan en todas partes, en todos los continentes y no sé cuántos países, más de 50 países ya. Gaia Education se dedica a controlar un poco la calidad de los cursos. Entonces, los cursos que se dan bajo nuestra signa son certificados por Gaia Education. Tienen que pasar un proceso de certificación y ese proceso de certificación se asegura que se estén tratando como sistema estas cuatro patas de la sostenibilidad, ¿no? Y en Huehuecoyo justamente es eso, fue donde empezamos a experimentar con esos cursos que eran cursos vivenciales de un mes, donde la gente venía a experimentar dentro de una ecoaldea cómo es vivir aquí adentro, cómo tomamos decisiones, cómo se comunica la gente, cómo se resuelven los conflictos, cómo se ve la justicia social, ¿no? El rango y privilegios que la gente tiene dentro de esta comunidad. Todo eso se puede ver así a primer plano. Pero además de la parte social, que el liderazgo, todo eso viene ahí dentro, además de la parte social, cómo nos interactuamos con la naturaleza. Y creo que Huehuecoyo es un buen lugar donde ver esa interacción, porque aunque nosotros en Huehuecoyo quisimos siempre mejorar la naturaleza en que nos metimos, el hecho es que la cambiamos un montón, ¿no? Cambiamos la fauna, la flora, la vista, cambiamos todo dentro de Huehuecoyo porque inevitablemente el ser humano viene, pone casas, agua, desagües, coches, etcétera, y el lugar ya no es ese lugar natural, pristino que encontramos hace 40 años. También la parte económica, entonces, también tiene que ver cómo vivimos una vida digna económicamente. Tiene que ver con trabajar y tener un sueldo promedio o tiene que ver con algo, una satisfacción mayor, cómo nos apoyamos el uno al otro, cómo podemos vivir si no tenemos trabajo, del tipo de trabajo, empleo, vamos a decir, ¿no? Porque trabajo hay siempre y sobre todo en una ecoaldea. Pero bien, entonces la parte económica, cómo nos relacionamos a toda la bioregión en que estamos, cómo podemos aportar más movimiento económico y también la parte espiritual, entonces cómo podemos nosotros mismos practicar una espiritualidad más copada con estos pensamientos de sostenibilidad. Y es ahí donde vimos más, nos apoyamos en lo que aprendimos de los pueblos indígenas de México y de Norteamérica, ¿no? De honrar la tierra, de verla como nuestra madre, nuestra recurso, nuestra fuente de todo lo que consumimos, vivimos y a la que le damos vida, nos da vida, ¿no? Entonces esas perspectivas fue lo que esta educación y en Huehuecoyos lo hemos aplicado, lo hemos enseñado. Ahora ha habido una pauta, pero siempre hay cursos que tienen algo que ver con esos temas. Mientras me compartías esto, estaba pensando también que, desde tu opinión, la relevancia de estar hablando, bueno, desde esta idea de la educación para la sostenibilidad, ya no con las tres patas que todo el mundo nos enseña, sino estas cuatro, en donde una está el tema de gobernanza, el cómo nos organizamos. En el contexto nacional, tú vives en Estados Unidos, conoces muy bien México, qué está pasando en México y otros países latinoamericanos, pero también en Estados Unidos. ¿Por qué se vuelve tan relevante estar explorando, trabajando en estos temas, ¿no? O sea,
¿A ti qué te hace levantarte todos los días que dices, es que esto es importantísimo? ¿Por qué lo es? Y que nos pudieras compartir esa motivación que te hace levantarte todos los días. Sí, yo creo que ahí la base de todo eso es la educación. Yo siempre he estado interesado en la educación. Eh, Creo que es probablemente una de las cosas más importantes que pasamos nosotros los humanos, que experimentamos eso. ¿Qué educación recibimos? ¿Cómo nos educamos? ¿Qué efecto tiene nuestra educación en nuestra vida? Entonces, la educación es algo que hemos inventado, los humanos lo inventamos. Igual que, bueno, aquí estamos hablando por medio de estas computadoras, que los humanos la diseñamos, diseñamos, ¿no? La ropa que llevamos puesto fue diseñada por nosotros, ¿no? Los zapatos que nos ponemos, la comida que consumimos. Entonces, esa inquietud para mí es de que si nosotros lo diseñamos y no nos sirve, lo podemos rediseñar. Y entonces en el aspecto social, lo que hablas tanto en México como en Estados Unidos, todos sabemos que hay una gran disparidad en cuanto al poder, ¿no? Y en cuanto a la inclusividad, toda esta cosa de dejar afuera ciertos grupos, sea por su etnia, sea por su color de piel, por sus creencias, tantas cosas que nos hace separarnos unos de los otros. Hasta cierto punto eso se vale porque somos algo distinto, los grupos se distinguen uno del otro. Está bien que nos distingamos, pero no está bien de que pongamos límites a lo que uno puede vivir dentro de la sociedad por esas razones. Entonces, eso me hace levantar y decir, oigan, pues hay maneras de comunicarnos mejor, hay maneras de tomar decisiones que nos sirvan, hay maneras de cuidar nuestra salud colectivamente, ¿no? De no contaminar y causar enfermedades a los niños, a los adultos, de tener un paisaje bello, de no cortar los árboles así a lo loco y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo, yo siempre peleo mucho por el pago justo cuando la gente trabaja, necesita recibir un sueldo justo para vivir, ¿no? Y esto de que siempre se les quiere pagar lo mínimo y lo menos porque eso es lo que cobran los demás y lo que sea, a mí nunca me ha pasado como algo lógico. Creo que es una explotación y la explotación es lo que causa todo este dilema. Sí. Gracias, Giovanni. Me gustaría ir cerrando nuestra conversación, que en el objetivo de tener como episodios cortos que acerquen estos temas y compartir pues varias referencias que has hecho a lo largo de la conversación en las notas del episodio, ¿no? Y poniendo, bueno, link a la Red Global de Cualdeas, bueno, al Instituto Internacional de Facilitación y Cambio por BEA, ¿no? Que Beatriz Briggs, como referencia también y así sucesivamente, pero tal vez recomendaciones de libros, videos que podamos encontrar en alguna red social, en internet, disponibles, o algún podcast que tú digas, si uno se quiere adentrar a estos temas, ¿no? De cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones, al final de la gobernanza o de la sociocracia en específico, ¿qué recomendarías o para ti que ha sido útil de entender mejor estos sistemas, pero también de cómo formarnos, cómo educarnos para trabajar mejor, organizarnos mejor en estos sistemas? Pues sí, obviamente hay muchos recursos en línea, en la Internet. Eh, yo como trabajo más en el idioma inglés, los conozco más en inglés que en español, pero quiero recalcar uno de nuestros socios o nuestros aliados con Gaia Education. Es una universidad en Costa Rica que se llama la Universidad por la Cooperación Internacional, UCI. La UCI es una muy interesante porque están ahí capacitando y con diplomado y todo esto a jóvenes que entran dentro de la gestión del desarrollo sostenible. Y están formando nodos bioregionales de desarrollo sostenible. En Costa Rica se organizan por territorios, pero un territorio yo lo traduzco a una bioregión. Entonces, donde sea que estemos, podemos definir nuestra bioregión y aplicar
todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? De la educación por la sostenibilidad, aplicarlos a nuestra bioregión. Entonces yo diría, ese sería un referente fuerte. Visitar la Universidad por la Cooperación Internacional, que se encuentra en línea fácilmente para ver un poco lo que se está haciendo con ellos. También en Costa Rica hay un centro muy interesante que se llama el Rancho Margot. Y Rancho Margot está en el medio de la selva, pero están cultivando la selva de manera muy sostenible, producción de comida orgánica local, empleo de gente local, construcción natural y todo ese tipo de cosas. Muy parecido a lo que hace Huehuecoyo en México, pero en este caso en Costa Rica. Entonces a mí me impresionó mucho lo que se está haciendo en Costa Rica. En Brasil también la red de ecoaldeas en Brasil es muy fuerte, hay muchas ecoaldeas, muchos cursos sobre lo que estamos hablando. No tengo una en particular que pueda decir, busquen esta, pero básicamente buscando en Brasil hay mucho. Y en toda Latinoamérica, en Colombia hay una fuerte red de ecoaldeas y muchos recursos ahí también, no solo de ecoaldeas, pero también de proyectos proyectos más, ¿cómo decir? De base, ¿no? Proyectos de base de la gente que viene de toda de la guerrilla, de la revolución, de todo lo que sea, todo ese alboroto que ha habido en Colombia y se han ido formando, buscando cómo hacer su comunidad más equitativa, más sostenible, más digna para la gente. Otro recurso que puedo mencionar, en España hay una publicación que se llama Ecohabitat. En España ellos publican una revista, pero también tienen toda una librería donde se pueden encontrar muchos recursos de los mismos que se me ocurrirían en inglés, pero ya están traducidos al español, ¿no? Si van al sitio de gaiaeducation.org, también ahí hay recursos que se pueden bajar gratis. La currícula que utilizamos para Gaia Education, que integra estos cuatro pilares de la sostenibilidad de la que estuve hablando, esa currícula se puede descargar gratuitamente en español. Y hay hay libros y otras cosas que tenemos ahí también a la venta. Luego, ¿qué más en términos de recursos en español? Yo soy el director de los cursos que hacemos en línea con Gaia Education, que son cursos de 10 meses que incluyen los 4 pilares de la sostenibilidad más un taller de diseño. Al completar los 4 pilares, los estudiantes pueden pasar a este taller de diseño y aplicar todo lo que aprendieron en un proyecto propio, ¿no? Puede ser ficticio o puede ser un lugar que tienen que lo quieren desarrollar. Este curso es muy interesante, lo tenemos en español, portugués e inglés. Entonces, yo creo que ahí están todos los recursos. Desafortunadamente no es gratis porque pues, requiere mucho para poderlo ofrecer, pero valdría la pena dar un vistazo. Y la red de CASA de Latinoamérica es otra también muy valiosa. Pues muchísimas gracias, Giovanni. De hecho, sí, tenemos programado un siguiente episodio más adelante en donde estará acompañándonos Beatriz Arjona, justamente de Casa Latina, para conversar también de sociocracia y de Casa Latina, más en específico en esta perspectiva latinoamericana. Pues a mí no me queda más que agradecerte, Giovanni, por este tiempo, esta corta conversación, pero interesante de alguien pues que, como dices, fundó junto con otros y otras esta comunidad que yo tengo el gusto de conocer, también a Bea, que colaboro con ella, y, y bueno, ahora poder conversar de estos temas de sociocracia y sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Alan. Ha sido un placer hablar contigo y qué bueno, qué linda conversación. Gracias por tus preguntas, ¿eh?